Vamos a comenzar con el capítulo 11, la creación y configuración de template. Eh, Creo que este es uno de los capítulos más interesantes porque si bien ya hemos visto y conocemos cómo funciona Zabbix, en el capítulo anterior aprendimos a crear un ítem y un trigger, la verdad es que en este capítulo realmente veremos cómo es la forma correcta de crearlos. En el anterior sirvió crearlo en el host en sí, sirvió para ver cómo se hacía, pero no es la forma correcta. La forma correcta sería crearlos a través de template que puedan ser reutilizables. Un template es una plantilla o una agrupación de ítems, de aplicaciones, de triggers, de gráficos, de screens, de discovers. Todo lo que creemos adentro de esto se podrá aplicar a cualquier host similar en la plataforma, con lo cual nosotros creamos un ítem y no tenemos que estar recreándolo cada vez o un trigger, simplemente aplicamos el template y se aplican todas las particularidades de ese template a ese host. Como dije antes, el template es una agrupación de todas estas cosas: ítem, aplicaciones, trigger, gráficos, screens y discovers, y también de web escenarios. Una aplicación, como ya lo vimos antes, es una agrupación de ítems. Nos resulta muy útil luego cuando tengamos que filtrar o buscar datos en tiempo real. El ítem es el elemento que queremos monitorizar. El trigger es una expresión lógica de problema. Ya lo vimos todo esto en el capítulo anterior, pero vamos a hacer un repaso. Una expresión lógica de problema que puede ser verdadera o falsa. Si es verdadera, se dispara. Gráficos es la representación gráfica del valor recuperado en el tiempo, con lo cual nosotros podemos crear gráficos particulares para un ítem en particular. Screens es la visualización de varios gráficos en una sola pantalla. Es decir, nosotros podemos sacar todos los ítems de CPU, memoria y crear un screen que contenga toda esa información. El Discovery, esto lo hemos tocado así un poco por arriba, o lo he comentado un poco por arriba, pero es a mi criterio, una de las funcionalidades más importantes que tiene Zabbix. Los discoveries nos permiten a través de un objeto, de un objeto con un formato particular en JSON, en JSON, nos permite crear automáticamente ítems, triggers de forma dinámica. Es decir, nosotros recuperamos valores y creamos, para esos valores vamos creando ítems que se llaman ítem prototype, porque no es un ítem específico para un valor, sino lo va a crear en función al valor que estamos recuperando en el discovery. Triggers, por ejemplo, imagínense, esto es muy típico en la monitorización de VMware. Nosotros monitorizamos el ESX, el vCenter. Monitorizando esa máquina, él mediante Discover recupera todos los hipervisores que tiene, es decir, todos los nodos que están compuestos en SSX. Entonces, para cada uno de esos nodos aplica un template específico de supervisor, de hypervisor. Y luego por cada hypervisor busca las máquinas virtuales que tiene. Y para cada máquina, según el tipo, si es Windows o Linux, aplica un template. Entonces, de esta forma podemos crear monitorización en base a información que de antemano no tenemos. Otro discover típico es el de file system. Una máquina puede tener 3, otra máquina puede tener 10. ¿Y cómo los monitorizamos? Pues hace un discovery. El agente en sí ya trae un discovery que lo que hace, perdón, el agente no, el template de Linux tiene un discovery que busca los file systems. En base a los file systems va creando un ítem por cada uno de ellos y triggers uno o más por cada uno de ellos. Entonces, de forma automática podemos tener monitorizados todos los file systems de una máquina. Este tipo de cosas, al igual funcionan los servicios con Windows. Hay muchos ya que vienen de los templates de caja, traen todos estos discoveries, pero nosotros podríamos crear los propios nuestros. El discovery puede crear ítems, triggers, también puede crear host prototype. Ya iremos viendo las distintas funciones, pero la verdad es que es muy útil. Y los web escenarios, esta es una forma de hacer chequeos web.
Por ejemplo, si queremos ver una aplicación está funcionando, podríamos llegar a la página de login, loguearnos y hacer una consulta. Y en base a lo que devuelve, eh, estamos monitorizando esa página. Y eso es un web escenario, un escenario de cómo debería comportarse una aplicación. A veces nos basta con llegar a la página de login y buscar una palabra, otras veces tenemos que llegar y además loguearnos y hacer algo. Bueno, todo esto lo podemos instrumentar. No es de lo más intuitivo trabajar con los web escenarios, pero ayuda. Depende de lo que necesitemos, podemos utilizarlos. En el laboratorio 1, como dije antes, vamos a ver, vamos a trabajar con los ítems. En general vamos a ir tocando todos los ítems. De a poco, uno en uno, iremos viendo cómo se crean todos los ítems. Utilizaremos preprocesamiento, utilizaremos ítem dependientes, ítem calculados, crearemos triggers para cada uno, ítems agregados. A ver qué otro tipo de ítem. Bueno, SNMP. Trabajaremos un poco, crearemos como ítems ficticios como para crear un clúster y ver cómo se comporta cuando paramos un nodo o arrancamos un nodo. External checks, chequeos. Aquí utilizaremos el script de curl, chequeos externos. Todo lo que no podamos resolver con Savix, directamente podemos crear un script o ejecutar un comando y con ese comando trabajar, ¿sí? Y luego veremos en el siguiente laboratorio, bueno, esto es todo lo que estamos viendo, son todos los ítems. En el siguiente laboratorio trabajaremos con Low Level Discovery. Esto es lo que yo les estaba explicando antes, que es muy potente. Veremos cómo funciona y haremos un ejemplo. Veremos los Low Level Discovery que ya vienen de caja con Savix y haremos un ejemplo propio. Luego también trabajaremos con Prometheus en el laboratorio 3. Esto es súper interesante, es bastante novedoso, fue incorporado hace poco en Savix con el preprocesamiento ya nativo propio de Savix para atacar a Prometheus. Para quien no conoce Prometheus, es una herramienta también de monitorización, similar como podría ser Savix. Lo que pasa es que está muy orientada a trabajar con contenedores, con cloud, en cloud en sí, pero no es una herramienta, digamos, que gestione bien, por ejemplo, como hace Savix. Podemos trabajar con logs, hace una monitorización más genérica y más robusta, digamos. Prometheus es robusto, se integra muy rápido, pero no sirve para todo. Entonces, Savix sacó las bondades de Prometheus y las integró o digamos, integró cómo comunicarse con Prometheus. Entonces, de una forma muy sencilla, podemos monitorizar Prometheus. El laboratorio a través de Prometheus. El laboratorio que vamos a hacer básicamente es, vamos a instalar Prometheus en un Linux, en una de los Linux que tenemos, y hacer la misma monitorización que hacemos a través del agente de Savix, pero la vamos a hacer con Prometheus. Es decir, en vez de tener un agente de Savix instalado, vamos a instalar un Node Exporter, que es lo que da la información de Prometheus, a través es decir, lo que saca las métricas en formato Prometheus, y veremos cómo integrar eso adentro de Savix. Entonces, en vez de utilizar el agente Savix, utilizaremos Prometheus, no de Exporter. Al final del capítulo les dejaré también el template generado de Prometheus para que se lo puedan descargar. Y hablaremos, bueno, básicamente haremos un pequeño ejercicio también se los dejaré a ustedes para que lo terminen de cómo integrar o cómo monitorizar el cliente con Prometheus. Pues sin más, vamos a comenzar con los laboratorios. Muchas gracias.